¿Crees que la Santa Inquisición fue la única forma en que la Iglesia Católica buscaba reafirmar su influencia? Bueno, te lo cuento más adelante. El arte barroco fue un movimiento artístico y cultural que fue desarrollado a principios del siglo XVI y a finales del siglo XVIII. Se caracterizaba por su exuberancia, dramatismo y ornamentación en las artes visuales, así como en la arquitectura, literatura y música. Surgió gracias a la Contrarreforma, cuando la Iglesia Católica buscaba su influencia a través del arte, por medio de las emociones y la devoción, algo que precisamente la Santa Inquisición no tenía. Dentro de este movimiento retomo la siguiente pintura. Al final adivinarás el nombre de la obra. Dentro de las motivaciones del autor probablemente surgió el deseo de reflexionar sobre la naturaleza de la fortuna en la vida de las personas de esta época. Si bien muchos artistas estaban interesados por el destino y la suerte, principalmente influenciados por la filosofía, la religión y la literatura. El cuadro parece mostrar cómo la fortuna simbolizada por la figura central tiene el poder de influir en el destino de los ciudadanos, quienes no tienen control sobre su suerte. El pintor deseaba ilustrar la dualidad de la fortuna, cómo puede afectar a todos sin importar la clase social. Tal vez también el autor deseaba que los espectadores reflexionaran cómo puede ser la fragilidad de sus propias circunstancias, ya que la fortuna puede ser tan ciega como arbitraria. La conducta del autor al crear esta obra sugiere un enfoque didáctico y crítico, para enseñar una lección moral sobre la volatilidad de la suerte. Su estilo de pintura y lección de las escenas demuestran la inclinación por el simbolismo y la alegoría, elementos típicos del barroco, que buscan provocar una reflexión profunda en el observador. Dentro de los recuerdos, tal vez el autor pudo haberse inspirado en historias cotidianas o en historias personales y comunes, donde los cambios inesperados de la fortuna haya resaltado en las personas. En el contexto de un puerto italiano, la vida de los ciudadanos podría haber estado marcada por el comercio, la navegación y la influencia de factores externos, como el clima, las guerras que podrían cambiar su fortuna de un momento a otro. Es posible que el autor haya observado o conocido tales fluctuaciones y quisiera plasmarlas en su obra. Dentro de los rasgos políticos, en el siglo XVII, Italia no estaba unificado como lo conocemos hoy, estaba dividido en diferentes territorios y ciudades, como por ejemplo estaba en diferentes conflictos políticos con diferentes potencias. Ciudades como Venecia, Florencia y Génova eran centros de comercio y cultura, pero eso no los ausentaba de la inestabilidad política. La lucha por el poder, las alianzas cambiantes y las influencias de países como España, Francia y el Imperio Otomano jugaban un papel crucial. En resumen, en la época había incertidumbre y mucho cambio. Dentro de los movimientos artísticos, el barroco dominaba esta época. Recordemos que el dramatismo era una característica principal de esto, ya que jugaba con las emociones de los espectadores. Los autores estaban interesados en contar el movimiento, la teatralidad y las historias profundas detrás de sus pinturas. En el siglo XVII la ciencia estaba dando grandes pasos, ya que en este momento estaba pasando la revolución científica, con figuras como Galileo Galilei y Johannes Kepler, cambiando la forma en la que entendemos el mundo. Había un gran interés por descubrir las leyes del universo. Dentro de esto, los pintores cambiaron diferentes aspectos de su vida, se empezaron a interesar en la perspectiva, la anatomía y la presentación realista del mundo. Culturalmente, Italia fue un hervidero de ideas y creatividad. Dentro de estas ciudades italianas no solamente eran centros de comercio, sino también apoyaban la educación, las artes y la literatura. Los italianos estaban orgullosos de su herencia greco-romana, lo que reflejaba su interés por la mitología y la historia. Ahora exploraremos los elementos visuales y la composición. Empezamos con la figura central. La diosa Fortuna ocupa el centro de la composición, representada como una figura majestuosa que sostiene un centro y una rueda. Son símbolos clásicos de la fortuna en su destino. Su expresión es ambigua, reflejando la dualidad de la suerte, que puede ser tanto favorable como diversa. Ciudadanos del puerto. A los pies de la fortuna se encuentran varios ciudadanos del puerto en diferentes actitudes. Algunos parecen implorar o agradecer a Fortuna, mientras que otros parecen resignados y preocupados, ilustrando diversas reacciones humanas ante el destino. El entorno. La escena se sitúa en un puerto italiano animado con barcos en el fondo, simbolizando el comercio y la actividad portuaria. El puerto, con su aire vibrante pero impredecible, subraya la temática de la fluctuación de la suerte.
Detalles artísticos. La pintura utiliza el barroco con un fuerte contraste entre luces y sombras, resaltando la figura de Fortuna. La composición es dinámica, con diagonales y líneas curvas que rigen la mirada del espectador hacia la figura central. El uso de colores intensos y detallados elaborados refuerza la sensación de dramatismo y grandiosidad. Los italianos estaban orgullosos de su herencia greco-romana, lo que reflejaba su interés por la mitología y la historia. Sentido y significado. La obra transmite un mensaje de naturaleza impredecible y caprichosa de la fortuna. Al situar a la diosa Fortuna en un puerto, el autor subraya cómo puede influir la suerte en la vida de las personas de maneras inesperadas, independiente de su posición social o esfuerzo o conllevante al contexto en el que viva. El autor también relata el puerto de manera intrínseca, ya que está siempre en constante movimiento y cambio. Sirve como una metáfora de la vida humana, se refleja constantes corrientes imprevistas del destino. El mensaje principal que yo puedo destacar sobre esta obra es que los seres humanos deben enfrentar la realidad con una mezcla de esperanza, resignación y pragmatismo. Tomando en cuenta todas las características ya vistas en el video, ¿en qué conclusión del título podrías llegar? ¿Lo adivinaste? A continuación te dejo el título y el autor. Muchas gracias.